Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de tu Salud de UC Christus. Mi nombre es Natalia Yáñez y hoy los invito a escuchar un nuevo episodio en donde vamos a hablar sobre deportes en invierno. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener? ¿Debemos prepararnos, por ejemplo, con una ropa adecuada? ¿Qué pasa con las bajas temperaturas? Para conversar sobre estos temas estoy con el doctor Luis Vergara, él es deportólogo de nuestra red de salud. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Natalia, muchas gracias por la invitación nuevamente. Para mí es un honor estar aquí conversando de temas que todo lo que tenga que ser promover el ejercicio y hábitos de vida saludable, para mí es un placer estar aquí hablando de este tema. Así es, doctor, y por eso quiero que partamos hablando sobre la importancia de hacer algún deporte o alguna actividad física, incluso en el invierno, aunque haga frío, doctor. Sí, yo creo que el mensaje más importante es que el ejercicio, la actividad física y los que practican deporte tiene que ser algo permanente, tiene que ser algo que uno busca para la vida. No es algo estacional, no es algo temporal, no es algo para preparar el verano como mucha gente lo hace, sino que tiene que ser algo permanente. Y eso implica no solamente hacer ejercicio en verano siempre invita a la playa, temperaturas mucho más agradables, sino que hacerlo de manera permanente. Lo que sí hay que tomar algunas precauciones. Obviamente el invierno tiene características que lo hacen especial, especialmente las bajas temperaturas, la contaminación ambiental, que es un tema que muchas veces mucha gente pregunta, pero el invierno, el frío, no es una excusa para no hacer ejercicio. Justamente sobre eso, las bajas temperaturas puede ser que uno permanezca más en la casa. Entonces, ¿cuáles son los consejos que le podemos entregar a las personas que nos están escuchando acerca de los cuidados con respecto a eso? Yo creo que siempre tenemos que guardar un tiempo reservado para hacer ejercicio. Y ojalá sea, si no puede ser todos los días, al menos la mayor parte de la semana. Por lo menos unas 3 veces, 4 veces. No es necesario hacerlo 2 horas, 3 horas, como mucha gente cree. Mucha gente me dice, no tengo tiempo. Bueno, a todos no hace falta el tiempo. Pero 15 minutos, 20 minutos, todos tenemos. Ya yo creo que todos nos pasamos mucho tiempo viendo televisión, viendo redes sociales, el teléfono. Y solamente destinar tiempo de ocio, que lo hacemos a lo mejor en otra cosa, hacerlo en ejercicio y actividad física. Entonces, guardar un tiempo reservado. Eso puede ser en las mañanas. Yo siempre recomiendo que las mañanas es un tiempo muy privilegiado porque nadie nos llama, no hay reuniones, generalmente no tenemos que trabajar. En las tardes siempre llegamos cansados, alguien nos llama y nos propone algún panorama. Entonces, las tardes siempre van a haber barreras o dificultades para hacer ejercicio, o simplemente llegamos cansados y queremos descansar y desconectarnos. En la mañana un tiempo protegido. El problema es que en invierno, en las mañanas hace mucho frío. Entonces, como hace frío, tenemos que tomar las precauciones y ahí lo más importante es la vestimenta que vamos a utilizar. Sí, eso quería preguntarle acerca de, ¿debemos ocupar más implementos, estar más abrigados o eso no es muy bueno? ¿Qué podemos comentarle a las personas que nos están escuchando en este momento? Sí, yo creo que es importante primero considerar protegernos del frío. Es decir, llevar al menos una primera capa, ¿cierto? Como hace frío, sobre todo si son actividades que involucren movimiento, como es correr, como es andar en bicicleta, en que hay viento. Usar una primera capa nos va a ayudar. Lo mismo usar algún guante, ¿cierto? Las manos, las lesiones por congelamiento son muy habituales. Y dependiendo del momento, también usar algún tipo de gorro o protección en la cabeza, porque las orejas también son un lugar que sufren cuando hace mucho frío. Pero también hay que considerar que cuando vamos a estar corriendo, vamos a estar generando calor. Exacto. Entonces, como vamos a generar calor, ir excesivamente abrigado también es un problema, porque vamos a transpirar más, vamos a sudar y nos vamos a deshidratar más. Y eso también puede tener algunas consecuencias. Por eso es importante ir abrigado por capas. Entonces, una primera capa que nos proteja del frío, a lo mejor una segunda capa un poco más delgada, que incluso puede ser impermeable en caso de días de lluvia, en que también tenemos que considerar ese factor. Pero también evitar demasiada abrigo. Por ejemplo, yo he visto gente en la mañana corriendo con parca de pluma, que obviamente eso no permite que el calor salga y que la humedad se disipe. ¿Ya? Entonces ahí es muy importante a lo mejor usar vestimenta técnica. Las marcas tienen cada una vestimenta con características especiales que permiten la salida del calor y la transpiración, pero a la misma vez mantenga el calor propio. Perfecto. Y pensando, doctor, en las personas que les gusta ir al gimnasio, porque esto es como en el caso de que se haga al aire libre, ¿cierto? Cuando las personas van al gimnasio, llegan abrigadas, se cambian, están con menos ropa, ¿y qué pasa cuando sale este impacto con las bajas temperaturas? Por eso es importante lo mismo, el abrigo en capas. Entonces uno puede llegar con algún abrigo encima, hacer una parca, pero al llegar adentro, que normalmente la temperatura es mucho más temperada,
hacer un calentamiento, a lo mejor con algún polerón o algo que mantenga el calor, pero a medida que vayamos generando nuestro propio calor, ir sacando las capas más externas y quedarnos con las primeras capas, por ejemplo. Y al revés, una vez que nosotros terminamos de hacer ejercicio, estamos transpirados, lo que genera un enfriamiento muy rápido, ahí volver a ponernos las primeras capas, las capas más externas, para que a la hora de salir hacia el exterior ya logremos mantener nuestro propio calor y no pasemos frío después. Doctor, ¿y cuáles serían las principales actividades físicas que se realizan o los deportes que eligen las personas en esta época y las precauciones que deben tener? En invierno hay como dos grupos de mayores actividades. Uno, la gente trata de refugiarse del frío, entonces tratan de hacer actividades más encerradas, van más al gimnasio, actividades guiadas en salones, que la temperatura es más cálida. Y por otro extremo estamos todos los deportes de invierno, todo lo que es esquí o alpinismo, montañismo, porque hay nieve, entonces hay muchas actividades que solamente se pueden hacer en invierno. Generalmente baja un poco la gente que hace actividad al aire libre, por el mismo frío. Entonces, mucha gente deja de correr un poco o andar en bicicleta por el tema del frío. Exacto. También está el tema de la contaminación, ya que mucha gente trata de evitar hacer actividades al aire libre, principalmente por llamar a las autoridades para que no haga ejercicio al aire libre. Entonces tratan de buscar estos dos extremos, lugares cerrados que los protege del frío, pero también de la contaminación, y deportes de montaña que, como estamos en altura, también hay menos contaminación y se aprovecha de hacer este tipo de actividades. Doctor, ¿y estos deportes que son específicamente que se hacen al aire libre en esta época, cuáles son los cuidados que deben tener, esta precaución? Si nunca hago deporte, pero en esta época yo voy a la nieve, hago snowboard, por ejemplo, ¿deben tener algún cuidado específico? La recomendación que siempre hago es que se asesoren, independiente que sea un deportista que tenga experiencia como alguien que quiere comenzar a hacer una experiencia nueva. Y ese asesoramiento va desde la vestimenta hasta a lo mejor consejos prácticos, en qué hora subir, en qué momento ir, preocuparse el tiempo, si va a llover, no va a llover. Hemos visto muchos deportistas que se pierden en los volcanes, que no se dan cuenta que viene mal tiempo y no se preparan. Así es. Incluye también el chequeo médico, que es lo que yo trato de hacer, ¿cierto? De ver si esa persona que va a ir a la altura tiene algún problema de captación de oxígeno. En la altura tenemos menos oxígeno, entonces una persona con anemia, con insuficiencia cardíaca, o que toman algún medicamento que pueda afectar la captación de oxígeno, el poco oxígeno que hay en la altura, también hay que considerar todos esos factores. Y ahí también va el tema de la vestimenta, ¿cierto? Calzado adecuado. Uno de los principales problemas que tenemos, es un poco obvio, pero son los accidentes. Por ejemplo, yo estuve de turno acá en la clínica el fin de semana y llegaron 3 accidentados, en esquí, en moto, todos relacionados al deporte. Entonces, tomar consideraciones de los accidentes también. Accidentes tanto en bicicleta o vehiculares, pero también las caídas por caída a nivel, resfalarse, y no usar un zapato de trekking adecuado, con una buena adherencia. Y uno va a la nieve y ve gente caminando en la nieve con zapatillas de tenis. Lisas. Entonces, eso genera fracturas, caídas o malos ratos. A lo mejor no va a generar algo grave, pero sí va a empañar nuestro día que debería ser bonito. Al final uno termina haciéndose radiografía o un servicio de urgencia. Y pensando en estos deportes que son al aire libre, también el cuidado de la piel es algo que debemos considerar. Sí, respecto a la piel, por una parte tenemos el frío. El frío lo que genera es una vasoconstricción de los vasos sanguíneos de la piel. ¿Qué significa eso? Que llega menos sangre a la superficie de la piel para tratar de no perder calor. El cuerpo trata de mantener el calor lo más cercano al centro del cuerpo posible. Y eso permite que la piel tenga menos oxígeno porque tiene menos sangre. Y el frío también va congelando la piel, lo que nosotros llamamos las lesiones por congelamiento. Son los típicos sabañones o el dolor. A veces uno deja de sentir los dedos y eso puede generar consecuencias de cosas muy leves, como a lo mejor adormecimiento, hasta incluso que se muera la piel de la tejido, una necrosis por enfriamiento. Por eso es bien importante lo que son los guantes, el abrigo, lubricar bien la piel. Si una piel está lubricada durante todo el día, a la hora de estar expuesta a condiciones adversas, se va a estar mucho más protegida. Pero también hay que considerar el sol. Lo primero que uno piensa es la nieve, ¿cierto? La nieve puede generar quemaduras de piel igual como en el verano en la playa. Entonces usar un bloqueador solar, usar lentes de sol, igual como si uno estuviera en la playa. Exacto. Pero también bien interesante porque mucha gente que está en la ciudad tampoco usa filtro solar porque creen que en el invierno uno se va a quemar. Y me ha tocado varias personas que han hecho actividad al aire libre, trekking o camping, lo que sea, y terminan con quemaduras en invierno. Y es porque uno
cree que en invierno hay menos rayos solares y no, o sea, son iguales de dañinos. Y también hacer la recomendación de utilizar un factor, el filtro solar incluido en invierno, o sea, usarlo de manera permanente y no solamente en verano. Uh-huh. Doctor, y pensando en que, claro, estamos en época de invierno, altamente probable también las enfermedades respiratorias. Si una persona le gusta hacer actividad física, ¿cierto? También en esta época, ¿qué hacer cuando hay un problema, un resfrío o una gripe? Es muy importante porque el frío generalmente genera que los bronquios se aprieten, una obstrucción bronquial por el frío, sobre todo en gente que está predispuesta, gente que tenga asma o que tenga un grado de condición alérgica, rinitis alérgica. Eso genera que los bronquios tengan una obstrucción bronquial y genere dificultad para respirar, que se cansen, que caminen y se cansen más de lo normal. Eso se acentúa si está en un cuadro respiratorio viral, como estamos en esta época. Mucha gente está resfriada, está con tos, se exponen al frío y más tos le da y más aprieta el bronquio. Por eso es bien importante, personas que tienen el antecedente de enfermedades crónicas como el asma o el EPOC, pacientes que son fumadores o tienen daño pulmonar permanente, visitar a su broncopulmonar, que le hagan un chequeo y le ajusten su tratamiento y les cuenten que van a hacer algún tipo de actividad al aire libre para que le entreguen recomendaciones bien personalizadamente a esa persona. Pero también gente que a lo mejor no tiene enfermedades crónicas, considerar el tema respiratorio. Si estamos muy ahogados, nos sentimos muy cansados, es bueno consultar porque hay tratamiento para eso y la idea es ojalá subir o exponerse al frío ya con el tratamiento y no pasar momentos de emergencia por no considerar esto previamente. Pero ahí es importante detener la actividad física o el deporte. ¿Cuáles serían las recomendaciones ahí, entendiendo en un resfrío común? Yo siempre el consejo que doy es que uno tiene que hacer siempre mantenerse activo. Yeah. O sea, el ejercicio jamás se prohíbe, solo se adapta a cada condición. Exacto. Ese es el mensaje principal. Si uno a lo mejor está muy cansado, está muy resfriado, uno puede hacer alguna actividad más suave o más recreativa, más leve, pero mantenerlo en movimiento. Pero también un tema de sentido común. Si hay un día en que me siento muy cansado, estoy con fiebre, estoy con dolores musculares, hay que aprender a escuchar el cuerpo también y el cuerpo también nos dice, mejor descansa, quédate en la casa. ¿Hasta dónde llegar en el fondo? Hasta dónde llegar. Y si un día estoy cansado, tengo fiebre, no me siento bien, está bien descansar. Yo creo que el extremo de hacer ejercicio todos los días, todos los extremos son malos. El escuchar al cuerpo es muy importante. Si un día el cuerpo, sobre todo a deportistas que entrenan todos los días y tienen este hábito y son un poco fanáticos, descansar un día, 2 o 3, incluso no va a pasar nada. No está mal. Digamos. De hecho, al revés, yo les digo, van a entrenar cansados, no van a entrenar en su nivel y ese entrenamiento no va a servir prácticamente porque no van a lograr un beneficio, sino que al revés, van a sentirse mucho más fatigados. Es mejor descansar un par de días y al tercer día cuando uno vuelva descansado, el rendimiento va a ser mucho mejor y la adaptación va a ser mucho mejor. Doctor, para las personas que están escuchando en este momento y dicen, bueno, yo quiero empezar a hacer un deporte justo en esta época porque me gustan los deportes al aire libre, ¿cuáles serían las recomendaciones para empezar? ¿Qué les podría decir? Lo primero, que si quieren hacer alguna actividad de moderada intensidad o leve intensidad, que la hagan. No quiero que la recomendación que uno hace, visita al médico, háganse chequeo, sea una barrera para que se muevan. Primer mensaje, háganlo. Partan de a poco, ya escuchando su cuerpo, como les decía previamente. Háganlo, muévanse. Si uno piensa ya hacer una actividad de mayor intensidad, de alta intensidad, o a lo mejor de moderada intensidad, pero una persona que tenga alguna condición especial, tome medicamentos, tenga enfermedades crónicas, ahí es donde yo recomiendo siempre asesorarse por profesionales de la medicina del deporte, no solamente médicos del deporte, sino también kinesiólogos, nutricionistas deportivos, porque ellos los van a poder asesorar de manera mucho más personalizada. Y ahí hay que ir viendo si es necesario hacer algún tipo de evaluación especial. Por ejemplo, un paciente que tiene dificultad respiratoria, a lo mejor hay que hacer una evaluación si tiene asma o no, si hay que ajustarle su tratamiento, pero esas son condiciones puntuales que yo siempre recomiendo, siempre hacerse un chequeo. Pero también yo creo que es importante no poner barreras para que la gente haga ejercicio. Exacto. Hay gente que dice, no, que no he hecho ejercicio, no ha salido porque no he visto al doctor y al final no ven al doctor y no hacen ejercicio. No, al revés. Tratar de moverse, pero sí considerar las precauciones dependiendo de caso a caso y para eso estamos nosotros que podemos aconsejarlo de manera bien personalizada. ¿Y cómo evitar la lesión, doctor? ¿Hay alguna técnica, algún modo de aplicar la actividad física? Ahora que estamos en invierno, es muy habitual las lesiones musculares, sobre todo por el mismo frío. Es muy habitual gente que juega pádel o futbolito, llega atrasado con muchos de nosotros, ¿cierto? Los chilenos llegamos a última hora
y se pueden jugar sin un adecuado activación y un adecuado calentamiento. Ajá. Entonces, ahí el músculo no está preparado, está frío, no tiene suficiente oxígeno y sangre, y eso puede generar rupturas musculares, lesiones musculares. Por eso es importante darse el tiempo, hacer un periodo de activación, de preparar al músculo para evitar estas lesiones musculares, y ahí es donde la recomendación es acudir con un profesional de la medicina del deporte, kinesiólogo o entrenadores para ver cómo poder hacer esa activación para que el riesgo de lesión sea más bajo. Como bien usted decía, doctor, el acompañamiento es sumamente importante para las personas que no saben cómo iniciar o si tienen algún problema de salud. Está también acá la medicina del deporte, UC Christus, para que nos cuente el trabajo que se hace y los invite también a quienes nos escuchan a que participen si lo necesitan. Nosotros tenemos un grupo multidisciplinario de profesionales. El deportista siempre... yo siempre he dicho, el deportista es una persona extraña, un ser un poco distinto a la población general. Tiene hábitos distintos, piensa distinto, come distinto, es todo distinto. Entonces muchas veces cuando van con un médico, entre comillas, tradicional, que no entiende esto, se sienten incomprendidos. Porque muchos médicos lo mandan a hacer reposo, ¿para qué vas a salir a correr si hace frío? Claro. Entonces la visión deportiva es distinta y esa es la diferencia que tenemos como equipo respecto a otros profesionales. Nosotros tenemos distintos especialistas, tenemos médicos del deporte, dentro de ellos tenemos traumatólogos, internistas, médicos familiares que nos están ayudando, dependiendo del tipo de paciente, poder entregarle una asesoría mucho más adecuada. Ajá. Tenemos nutricionistas deportivos, tenemos kinesiólogos, especialistas en deporte, no solamente para tratar lesiones, que es lo que uno siempre hace el vínculo, sino para prevenir lesiones, hacer evaluaciones preventivas para evaluar balances musculares y tratar de evitar lesiones. Y tenemos psicólogos deportivos también, porque el tema mental es muy importante, sobre todo gente que compite. Hay que pensar que hay muchas competencias ahora en invierno y el rendimiento, el tema mental es muy importante. Entonces, tratamos de darle la misma asesoría de un alto rendimiento que ahora está en París en los Juegos Olímpicos, que tenemos algunos, al mismo aficionado que le gusta hacerlo por gusto o porque entrena por gusto o porque quiere solamente liberar su mente y rendir igual con un alto rendimiento pero con las metas propias. Muchas gracias, doctor, por entregarnos todos estos detalles y también por participar con nosotros en Hablemos de tu Salud. Muchas gracias por la invitación y nuevamente hago la invitación de que la gente se mueva, haga ejercicio, aproveche el invierno. El invierno es muy rico para hacer ejercicio. Aprovechemos las actividades invernales, vamos a la nieve, salgamos a la montaña. Si hay frío, tenemos que adaptarnos, prepararnos, no es una excusa para no hacerlo. Invitemos a los niños, a las familias, tratemos que el ejercicio sea en familiar, para que en familia podamos tener panoramas en invierno y podamos aprovechar esta estación que es muy, muy agradable. Estamos comprometidos con los hábitos de vida saludable, con la práctica de actividad física y el deporte. Por eso nos movemos contigo y queremos acompañarte desde que decides comenzar a realizar alguna actividad física, si eres un deportista aficionado, profesional o de alto rendimiento. Conoce más sobre medicina deportiva en ucchristus.cl. Esto fue Hablemos de tu Salud, el podcast de UC Christus. Hasta pronto.